A continuación, mi compañera les hablará sobre los derivados de las capas germinativas. Ok, muchas gracias, Cintia. Como lo mencioné anteriormente, estas tres capas germinativas originan el esbozo de todos los órganos y tejidos que nos conforman. Las células de cada una de estas capas van a experimentar procesos de división, migración y diferenciación celulares con patrones precisos para poderse diferenciar en lo que vamos a ver a continuación. Primero tenemos el ectodermo. Esta estructura, que se encuentra de manera más superficial, se va a diferenciar tanto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. También hay que recordar que con anterioridad este ectodermo se diferenció en una capa llamada neuroectodermo, que contiene el tubo neural, la cresta neural, etc. Y de esta estructura van a salir las células de la médula espinal, las meninges, la hipófisis, los nervios de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, así como las vainas de mielina que rodean a los axones. También vamos a poder diferenciar ya propiamente la epidermis, que sería la capa más superficial de la piel, el pelo, nuestras uñas, las glándulas mamarias, el esmalte dentario, glándulas subcutáneas, el cristalino del ojo y las estructuras que conforman nuestro oído interno. También vamos a poder ya observar la médula suprarrenal, la formación de arcos faringios, que uno de ellos sería el arco mandibular, y la retina propiamente. Por otra parte, el mesodermo es la capa que se encuentra entre el ectodermo y el endodermo. Van a diferenciarse en estructuras como nuestro tejido conjuntivo, los huesos, cartílagos, sangre, el corazón, los vasos sanguíneos y linfáticos, así como los riñones, el vaso y las membranas serosas que revisten las cavidades corporales. De esta estructura quiero mencionar que esta se formó primeramente entre la división del mesodermo lateral en su capa somática y visceral, lo que dio origen también a la somatopleura y la esplagmopleura. Y formó lo que conocemos hasta ahorita como el celoma intraembrionario. Y es hasta el segundo mes del desarrollo embrionario que se divide en estas tres cavidades que vemos aquí propiamente: el pericardio, la pleura y el peritoneo. Vamos a encontrar también la formación propiamente ya de nuestro sistema urogenital, las gónadas, los conductos genitales, músculo estriado y el músculo liso. Y finalmente, por parte del ectodermo y la migración celular, se va a diferenciar en glándulas tiroides y paratiroides, hígado, páncreas, parénquima de las amígdalas y el timo. Aquí en las imágenes podemos ver unos ejemplos de estas estructuras, como serían el timo y la glándula tiroides. También se va a originar el revestimiento epitelial, de estructuras como la vejiga, la uretra, los aparatos tanto digestivo como respiratorio, la cavidad timpánica y nuestra trompa faringotimpánica. Para que se lleven a cabo todos estos procesos de formación de estructuras, sabemos que deben existir ciertos mecanismos de control para que se lleven a cabo de manera correcta. Uno de los primeros mecanismos de control sería la inducción. Esta parte de una interacción entre dos o más grupos de células y cabe destacar que está mediada por señales específicas. Una estructura embrionaria ejerce influencia sobre un tejido adyacente que da cabida posteriormente a una diferenciación para que se origine un nuevo órgano o tejido. También esta está regulada de manera genética. Para que se lleve a cabo, debemos tener dos tipos de células. Tenemos primero la célula inductora, como se ve aquí en la imagen. Esta debe ser capaz de transmitir las señales para que la otra célula, que sería la población celular competente,
pueda tener la capacidad de respuesta para captar esa señal y llevar a cabo la función que se requiere por medio de receptores específicos, como podrían ser vías de señalización o vía Notch delta y genes OVOX que vamos a ver posteriormente. Tenemos dos tipos de inducción. La inducción instructiva es cuando la sustancia inductora actúa de manera directa sobre un tejido y provoca el cambio así sin más. Y por otra parte tenemos la inducción permisiva, es cuando el inductor actúa sobre varios tejidos a la vez y lleva a cabo acciones que han sido determinadas genéticamente. Esto significa que el agente inductor va a actuar sobre algunas células que ya tenían la instrucción previa de diferenciarse. Un ejemplo de esto sería cuando la notocorda es inducida para formar la placa neural y el tubo neural. Tenemos también otro mecanismo que sería la diferenciación. Esto es cuando las células pluripotenciales, es decir, células capaces de afectar a más de un órgano o tejido, adquieren características propias y especializadas a medida que van madurando. Esta diferenciación ya está determinada y es el resultado de la acción e interacción de factores genéticos y de señales externas producidas por hormonas, factores de crecimiento, entre otras. También hay que mencionar que es irreversible una vez que la célula ha elegido sus genes. Las células tienen una memoria. Esto quiere decir que ya tienen previamente diferenciado cuándo y dónde van a llevar a cabo este proceso. Y cuando se lleva a cabo, la célula cambia tanto de manera morfológica como funcionalmente. Aquí tenemos un ejemplo de diferenciación cuando las células blastómeros se diferencian por medio de inducciones en las células del trofoblasto. Y también, si recordamos, el trofoblasto lleva a cabo una migración celular para que se puedan diferenciar en células del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto. Así que podemos concluir que todos estos procesos que estamos viendo en este momento van de la mano. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, tenemos la migración celular propiamente. Este es cuando cierto grupo de células llevan a cabo un movimiento de un lugar a otro para dar origen a nuevos órganos o tejidos. También tenemos de dos tipos, está la quimiotaxis y la apotaxia. La quimiotaxis ocurre en un medio líquido y sus señales deben ser capaces de disolverse en agua para permitirles que se lleve a cabo una interacción de manera adecuada. Este es el movimiento de células de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, de zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración, es decir, que va a favor del gradiente. Y por otro lado tenemos la apotaxia. Esta está mediada por la membrana externa de un tejido conectivo que actúa para que cambien de posición y conformación, es decir, de lo anterior a lo posterior o de lo craneal a lo caudal o viceversa. Hay células que no tienen la capacidad esta de migrar, como las células epiteliales del epiblasto. Para hacerlo deben cambiar morfológicamente mediante inducciones. Y también hay que destacar que en este proceso las células deben tener la característica de poseer adhesividad celular. Tenemos lo que conocemos por proliferación, es el aumento del número de células. Este mecanismo tiene gran relación con las fases del ciclo celular, ya que mediante el mismo fuimos generando las células que nos conforman por medio de mecanismos propios, para después formar nuestros aparatos y sistemas. Tenemos la proliferación hiperplasia y la hipertrofia. Estas tienen características que nos hacen que podamos distinguirlas de manera más fácil.
Por ejemplo, la hiperplasia es el aumento del tamaño de una estructura a expensas de un aumento en el número de sus células. Y la podemos ver de manera muy evidente durante el primer trimestre del embarazo. Y por otro lado tenemos la hipertrofia, es el aumento del tamaño de una estructura, pero a expensas del aumento del tamaño también propio de las células que lo componen. Y ya por último tenemos la apoptosis. Este lo conocemos más comúnmente como la muerte celular programada. Este puede hacerse mediante las vías intrínseca, que sería vía mitocondria, o la vía extrínseca, mediada por receptores. En el desarrollo embrionario permite la aparición de agujeros para la formación de tubos, como sería el tubo neural o el tubo digestivo, y se eliminan células estructuradas transitorias. El motivo para que se lleve a cabo la apoptosis es para eliminar células que solo necesitan estar durante un determinado tiempo o para eliminar células que ya son redundantes. Está presente de manera sistemática este proceso en distintos momentos del desarrollo del embrión. Por ejemplo, cuando desaparece la membrana bucofaringea, si recordamos, durante el proceso de neurulación. Y pues ya para terminar, hay que relacionar todos estos temas y hay que concluir que cada uno está relacionado con el otro. No se puede llevar a cabo propiamente una diferenciación sin una migración celular y tampoco sin una inducción.